Alabado sea Jesucristo. Mis buenos amigos, hermanos y hermanas en el Señor Jesús, quisiera compartir con ustedes esta pequeña meditación en la fiesta del Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes, en especial los sacerdotes con cura de almas, como se decía entonces, o sea, con el cuidado pastoral de las almas de todo cristiano para guiarlo hacia Jesús, para darle la vida de Jesús en los sacramentos, la palabra de Jesús, la palabra de vida en la predicación, en la compasión, en la oración, en la misericordia, en los sacramentos de sanación. Acompañar toda la vida del cristiano. Esta es la función preciosa del sacerdote, como hermosamente San Juan María Vianney nos ha, por así decir, sintetizado el ser sacerdotal en esa expresión que el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo ha tomado para decir: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Como bien ustedes saben, San Juan María Vianney nace en una época turbulenta, tumultuosa, no muy, por así decir, distinta de la que estamos viviendo. En la parte ideológica, en la parte de carencias materiales, en la parte también de carencias espirituales en la vida de la iglesia, divisiones. Sabemos que Juan María nace en un pequeño villaggio cercano a Lyon, allá por el 1786, el 8 de mayo de 1786. Una familia rural, se dedicaban a los trabajos del campo. Él mismo, hasta su bien entrada su juventud, se dedicó al trabajo en el campo y a la vida de familia, de la piedad familiar. Aunque tuvieron que vivir su fe, nos encontramos en plena persecución de la Revolución Francesa, el idealismo, todas estas ideas racionalistas y esta persecución en la fe. Él tuvo que realizar su primera comunión, como sabemos, escondido en un granero, con un sacerdote entonces refractario, o sea, en comunión con Roma, en comunión con la fe verdadera, y no con estas ideas liberales o estas ideas iluministas, racionalistas. No era un sacerdote juramentado, como se decía entonces, que aceptaba todas estas ideas revolucionarias. Por tanto, una fe probada en su niñez, en su juventud, y es por eso que, al estar suprimidos los seminarios e incluso lo básico del nivel de escolaridad, de la enseñanza, tuvo que aprender muy rudimentariamente, a pesar de ser una inteligencia práctica despierta, tuvo que aprender de una manera muy rudimentaria las letras, ¿no? Pero no obstante, una vida de profundísima piedad, en la contemplación de Dios, casi un alma religiosa naturalmente inclinada hacia Dios por la fuerza de la gracia y de la Eucaristía que trataba de recibir con la mayor frecuencia posible. Luego de que se reanuda un poco la vida eclesial, o se renueva la vida eclesial, o se retoma la vida eclesial a Francia, Juan María pide ingresar al seminario de Lyon, pero allí encuentra grandes dificultades en sus estudios debido a que no sabía latín, ya era un joven, no era un niño para poder comenzar las letras. Entonces encuentra estas dificultades en recibir la enseñanza, pero no se desanima. Con una gran fuerza de voluntad y un gran amor a Cristo, prosigue los estudios ayudado por
un buen sacerdote, ex cartujo, que lo tomó bajo su tutela para enseñarle en su dialecto natal la moral, las enseñanzas de la teología, lo básico de la filosofía, pero sobre todo enseñarle la piedad, o sea, la vida en Dios, la vida de oración, la vida sacramental, los misterios de nuestra fe. Es por eso que después de muchas penurias y después de muchas lágrimas, verdaderas lágrimas, Juan María se ordena sacerdote en 1815, un 13 de agosto, y será asignado por el obispo de Lyon a una pequeñísima parroquia que había estado abandonada durante mucho tiempo debido, como digo, a esta situación política revolucionaria, la parroquia de Ars. Esta parroquia comienza a resurgir gracias a la vida de oración, a la vida de penitencia, a la solicitud de ir a buscar una por una a sus ovejas, a sus casas, compartiendo la vida de los campesinos de Ars, invitándolos, rezando con ellos. Pero ¿cuánto tiempo costó abrir ese surco hasta que Ars se convirtiera en el foco espiritual, en el foco de renovación espiritual de toda Francia y luego de toda Europa también en cierta manera? Todos los caminos iban a Ars en algún lugar, en un tiempo, para escuchar al santo cura, confesarse con él, pero primero tuvo que abrir un doloroso surco y dejar que Jesús abriera un doloroso surco en su corazón a través de la oración, de la penitencia, a través de la lucha contra el demonio, que fue muy en Juan María fue una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo, porque él no quería, el demonio, que le robara las almas. Y Juan María entregaba en el sacramento de la reconciliación la sangre preciosa de Jesús que nos redime, que nos libera, que nos sana, y el demonio para nada quería la confesión, odiaba. Vete de aquí tantas veces le gritaba en la noche, no dejándolo dormir, vete de aquí, Vianney. Pero no viene al caso ahora hacer todo un raconto de la historia del santo curato de Ars, ¿no? Que morirá santamente confesando como otro gran pero religioso, Leopoldo Mandic, que ya hemos hablado hace unos meses de San Leopoldo Mandic. Morirá el 4 de agosto de 1859, será canonizado por el Papa Pío XI en el 1925 y será proclamado idealmente en tan bellas textos, homilías o carta que nos ofreció Papa Benedicto XVI en el año sacerdotal del 2009 al 2010, será proclamado Juan María como patrono de todos los sacerdotes, con cura de almas, como digo. En primer lugar, tratemos de buscar algunas pequeñas perlitas que nos ayuden para nuestra vida espiritual y nos ayuden a dar gracias a Dios por el don del sacerdocio, el don y misterio del sacerdocio, como hermosamente Juan Pablo II lo expresaba. En primer lugar, Juan María es un alma sedienta de Dios. Y el sacerdote o da a Dios o no da nada. O sea, y el sacerdote no puede conocer a Dios solamente de oídas, sino que debe ser un varón de Dios, en la experiencia cotidiana de Dios y del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de la fuerza de la vida nueva del Espíritu Paráclito. Y esto solamente se puede experienciar en la vida profunda de oración, de intercesión, de rumiar la palabra y de considerar, vivir los sacramentos.
como acciones de Cristo. Obrar en la persona de Cristo significa un dejarse identificar día a día con el corazón de Jesucristo. Horas y horas pasaba en la noche Juan María orando, pidiendo ante el Sagrado Corazón de Jesús, palpitante de amor en el sagrario: Señor, te pido por la conversión de mi parroquia, te pido por la conversión de mis feligreses. Buscando la conversión de sus feligreses, buscaba su propia conversión, su propia santificación. Porque el sacerdote es el que ora por sus hermanos, ora mucho por su pueblo, entregando la vida por su pueblo. Esta es la primera caridad pastoral, es la oración por el pueblo santo de Dios. Y Juan María en esto es un maestro para todos, religiosos, no religiosos, laicos, clérigos. Es un maestro de oración. Juan María hermosamente nos dice: es tan simple orar. Uno le dice a Jesús que le ama, que quiere estar con él, y le abre el corazón. Es tan simple orar. Uno le dice a Jesús que le ama, que quiere estar con él, le abre el corazón. Y en esta visita a Jesús en el sagrario, Juan María nos dice siempre: yo le miro y él me mira. Él decía de un parroquiano que iba y se sentaba largamente junto al sagrario, y el santo cura le pregunta: ¿qué hace usted, señor, tanto tiempo aquí delante del sagrario? Y este parroquiano le pregunta: yo le miro y él me mira, o mejor dicho, él me mira y yo puedo mirarle en la fe. Jesús me mira y yo puedo en su mirada devolverme a él, darme a él, exponerme ante su mirada, ante su amor. Es por eso que Juan María hermosamente, en una de sus varios sermones escritos por él, que cuidadosamente los escribía, los sermones, los sábados a la tarde, para luego, y todos los días ciertamente comentaba el catecismo, a las 11, el mismo Padre Lacordaire fue a escuchar el catecismo explicado por el santo curato d'Ars. Y el santo cura de Ars le dice a Jesús en uno de sus sermones: aquí estoy, Jesús, vine para decirte que te amo. Quería que lo supieras, Jesús. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Te amo, Jesús. Pequeñas, sencillas miradas a nuestro Salvador en el sagrario. Y dice el santo curato de Ars: cuánta falta me hace hablar con Dios, contarle mis inquietudes. Cuando surge en mi alma este deseo incontrolable de verlo y decirle que lo amo, cuando surge en mi alma este deseo incontrolable de verlo en la fe, en la Eucaristía, y decirle que le amo, me acerco al sagrario y le hago compañía a mi amigo, mi mejor amigo. Él te ve y él te oye, dice hermosamente Juan María. Es una experiencia sorprendente. No conozco a nadie que visite a Jesús y salga igual. No conozco a nadie que visite a Jesús y salga igual. Él lo transforma todo, renueva tu vida, así como la hizo con la mía. Anda, visita a Jesús en algún sagrario y dile: aquí estoy. Vine para decirte que te amo. Quería que lo supieras, Jesús. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Te amo, Jesús. No imaginas cuánto se va a alegrar el corazón de Cristo. Ahora en silencio, sigue diciendo el santo cura, nos quedaremos un rato acompañándolo, que no se sienta solo. Y antes de irnos le diremos otro: te quiero, Jesús, que nunca son suficientes. Qué preciosa homilía sobre la oración, tan sencilla, pero que en el fondo es tratar de amistad con el Señor, como nos decía la gran maestra de oración Teresa de Ávila.
El santo curato de Ars entonces nos enseña a orar. Es tan simple orar. Pero también el santo cura de Ars, con su ejemplo, enseñaba la oración a sus fieles, acudiendo siempre con gusto al sagrario de noche. 3, 4 de la madrugada ya estaba junto al sagrario adorando para luego celebrar la misa y sentarse después en el confesionario. Y santo cura de Ars en otro sermón dice: no hay necesidad de hablar mucho para orar bien. Sabemos que Jesús está allí en el sagrario. Abrámosle nuestro corazón, alegrémonos de su presencia. Esto es importante, alegrarse de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Esta es la mejor oración. Y sobre todo, no solo visitar a Jesús en la Eucaristía, sino dejar que Jesús nos alimente, que venga a nosotros en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía. Hermosamente, en otro sermón, dice santo cura de Ars: venid a comulgar, hijos míos, venid donde Jesús, venid donde Jesús, venid a vivir de Él para poder vivir con Él. Venid a vivir de Él en la Eucaristía, para poder vivir con Él, en esta comunión continua con Cristo, en esta identificación continua con Jesucristo. Venid a vivir de Él, como Jesús pie pelícane, el piadoso pelícano que rompe su pecho para darnos su vida misma a nosotros, pobres polluelos de Jesús, y de esta manera vivir con Jesús, caminando con Él y en Él. Esa es la vida cristiana, la vida filial en Jesús, la vida de hermanos en Jesús. Venid a vivir de Él en la Eucaristía para poder vivir con Él. Muchos dicen: no soy digno de recibir la comunión. ¿Quién es digno de recibir la comunión, de este don de amor? Pero el santo cura, en una época en la que todavía el jansenismo estaba tan fuerte, dice bellamente santo cura de Ars: es verdad que no sois dignos, pero lo necesitáis. Esta educación de los fieles en la presencia eucarística y en la comunión era particularmente eficaz cuando veían al santo cura celebrar el santo sacrificio de la misa. Los que asistían a la misa del santo cura de Ars decían que no se podía encontrar una figura que expresase mejor la adoración. Contemplaba la hostia con amor, como un enamorado, hermosamente, testimonio. Y santo cura dice también en otro de sus sermones: todas las obras juntas no son comparables al sacrificio de la misa, porque son obras humanas, mientras que la Santa Misa es la obra de Dios. Estaba convencido de que todo el fervor, toda la caridad pastoral, como se dice hoy, todo el fervor de un sacerdote depende de la celebración de la Santa Misa. Dice en otro sermón santo cura de Ars: la causa de la relajación del sacerdote es que descuida la misa. Dios mío, qué pena el sacerdote que celebra como si estuviese haciendo algo ordinario, sin considerar lo que está sucediendo en sus manos, el mayor acto de amor de Dios, de Cristo a los hombres. Por eso siempre que celebraba la Santa Misa, ofrecía también su propia vida como sacrificio. ¿Cómo aprovecha un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrificio cada mañana en la Santa Misa? Pero otro aspecto precioso de San Juan María Vianney
es el sacramento de la reconciliación. Horas y horas confesando personas que venían de toda Francia y hasta de otros lugares de Europa, haciendo filas interminables desde la madrugada para poder estar un momentito y reconciliarse con Dios a través de las manos de este instrumento tan despreciable a los ojos del mundo, este hombre tratado como ignorante, como simplista, pero sin embargo imagen viva de la entrañable misericordia del corazón de Jesús. Y no eran confesiones largas, a pesar de que personas que no se confesaban de 30 o 40 años. Pensemos en la Revolución Francesa, muchos quedaron sin sacramentos décadas y décadas. Y San Juan María, con una breve palabra, con una breve oración, con sus lágrimas, es impresionante poder contemplar cómo lloraba tanto en la celebración de la Santa Misa como en el sacramento de la reconciliación. Y cuando le preguntaban, ¿por qué llora, señor cura? Lloro por lo que usted no llora, por sus pecados. Lloro porque ofendemos al buen Dios. No se le caía de su boca esta expresión, como gustando constantemente lo que es Dios, el buen Dios, el buen Dios. Y hermosamente, este hombre experimentado en conocer todas las llagas y enfermedades posibles de la vida, porque ha escuchado todo, años y años en el confesionario. Sin embargo, su corazón no se endureció, sino que cada vez se asemejaba más a la pureza misma de Dios, a la bondad misma de Dios, que todo lo recrea en su misericordia y en la sangre de su Hijo. Y por eso hermosamente Juan María dice, la misericordia de Dios es como un arroyo desbordado, arrastra los corazones cuando pasa. No es el pecador que vuelve a Dios para pedirle perdón, es Dios que corre detrás del pecador y lo hace volver a Él. Dios que corre tras el pecador y le hace volver a Él. Esta entrañable misericordia del corazón de Cristo, buen pastor, que baja hasta los abismos más hondos de nuestra vida para encontrarnos. Y dice hermosamente San Juan María Vianney, demos entonces esta alegría a este Padre bueno, volvamos a Él y seremos felices. Demos esta alegría al corazón de Dios, volvamos a Él a través del sacramento de la reconciliación y seremos felices. Que San Juan María Vianney interceda mucho por nosotros, para que seamos almas de oración. Interceda por los sacerdotes, para que en verdad, podamos ser un reflejo viviente, nítido, más allá de nuestras miserias, más allá de ser estos burritos, algunos más y otros menos, estos burritos que llevamos a Jesús. Esta hermosa, hermosa expresión, ser un burro que lleva a Jesús. El burro solamente se preocupa de llevarlo bien al Señor. El Señor hace su obra. Pero nosotros tenemos que ser buenos burros de carga, como también amaba decir San Juan María Vianney. Muy feliz día a todos los sacerdotes y recemos por la santificación de todos. Alabado sea Jesús y María.